Hola, hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Hoy vamos a hablar sobre uno de los fármacos que más se emplea en reumatología y es la leflunomida. Aquí verás todos los detalles de cómo se absorbe, cuál es su metabolismo, cuáles son sus indicaciones, efectos adversos y algunas particularidades que debes de tomar en cuenta si es que tu médico te recomendó o te sugirió que iniciaras con dicho tratamiento. El Comencemos. 4-isoxazole carboxamida 5-metil 4-trifluorometilfenil, mejor conocido como leflunomida, es un derivado de los isosaxoles que fue enteramente gracias al desarrollo por un laboratorio de la industria farmacéutica que es Sanofi, que podemos tenerlo disponible en el mercado. Fue aprobado en el 98 por la FDA como una opción de tratamiento para artritis reumatoide, dado que ya demostraba para entonces que no era inferior a metotrexato, de hecho se equiparaba en cuanto a su eficacia, compartían algunas cosas en común, incluyendo la posibilidad de producir hepatotoxicidad, que ya veremos un poquito más de esos detalles adelante, pero que en combinación con el mismo lograba resultados que anteriormente no se habían encontrado, sobre todo en pacientes que no habían respondido bien a otras terapias disponibles en el contexto de artritis reumatoide, y ya posteriormente se fue haciendo también una evaluación en otras patologías, en donde actualmente dicho se utiliza off-label. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la aprobación principal es artritis reumatoide y es lo que está en su ficha técnica y está regulado, de forma independiente a la industria farmacéutica, los médicos desarrollamos diversas líneas de investigación donde encontramos que la leflunomida era una buena alternativa en diversos contextos clínicos, como veremos más adelante. Para comprender mejor cómo funciona la leflunomida, es importante repasar algunos conceptos básicos de inmunología. Primero, recordando que el sistema de defensa está integrado por elementos celulares y elementos humorales, dentro de los cuales humorales son varias proteínas, de las que no vamos a hablar ahorita, y dentro de los celulares, principalmente destacando los glóbulos blancos, que química y bioquímica o médicamente se les conocen como leucocitos. Bueno, dentro de este grupo de los leucocitos existen dos grandes subcategorías que son los de la serie monocitoide y los de la serie linfoide. Dentro de la serie linfoide hay dos en los cuales nos vamos a centrar, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T son los que se encargan de orquestar una respuesta mucho mejor articulada, más estratégica e incluso estimular a las células de primera respuesta o de primer ataque para que sea mucho más efectiva esa forma de responder, de tal suerte que cuando hay un microorganismo en cuestión, pueda ser más potente a la exposición subsecuente. Es decir, si tú tienes primero una exposición a un virus, entonces las células de primer ataque se encargan de hacer lo mejor posible para evitar que ese virus prolifere, pero de los restos celulares y específicamente de ese virus se hace una serie de, digamos, de lecturas que permiten reconocer al enemigo para la futura exposición, haciendo que la respuesta sea mucho más rápida a partir de estas células del sistema inmune adaptativo, que son los linfocitos T y B. Entonces, los linfocitos T van a permitir ese incremento de respuesta y estos a su vez tienen varias estirpes, pero unas de ellas están orientadas a aumentar la síntesis de anticuerpos y que esos anticuerpos sean más estratégicamente dirigidos de forma que puedan bloquear más eficazmente y de forma más rápida a ya sea los microorganismos en cuestión o sus productos de secreción. Esos otros linfocitos son los linfocitos B, que producen precisamente los anticuerpos y se comunican estrechamente entre sí para poder tener esa respuesta más efectiva con dichas exposiciones subsecuentes. Bueno, pues algo que es muy importante es que justamente durante estos retos biológicos o fisiológicos requieren de un incremento en la síntesis de ciertos sustratos para que sea posible a su vez la ejecución de todos los mecanismos internos que llevan pues, al desarrollo de esa respuesta. Específicamente las pirimidinas, que son algunas de las bases, digamos, de que conforman el material genético, específicamente son bases nitrogenadas que están unidas a un, pues a un componente de tipo azúcar, que son la ribosa o desoxirribosa, según dependa si es ARN o DNA, así como un grupo fosfato. Bueno, dentro de esas están las purinas y las pirimidinas. Las pirimidinas se requiere una
una mucho mayor necesidad, o sea, se incrementa de 6 a 8 veces la necesidad de que estén disponibles para los linfocitos para que de esa manera puedan llevar a cabo su respuesta biológica. Entonces, justamente aquí es donde va a actuar en gran medida la leflunomida y de ahí su potencia. Vamos a ver algunos detalles. Una vez absorbida por vía oral, donde tiene una gran biodisponibilidad, la leflunomida se transforma rápidamente a través de su primer paso en el hígado a su metabolito más activo, que es la teriflunomida, también conocida como A771726, la cual va a dirigirse expresamente a la mitocondria bloqueando una enzima que es la dihidroorotato deshidrogenasa. Y esto se va a traducir a su vez en que la glutamina va a ser coaccionada para que pueda sintetizarse de nuevo las bases pirimídicas o pirimidinas, es decir, citosina, timidina y uracilo. Entonces, esto tiene una gran trascendencia, dado que, como te dije anteriormente, la necesidad de esta síntesis de nuevo de pirimidinas se incrementa de 6 a 8 veces en los linfocitos cuando están muy activos. Entonces, esto a su vez va a traducirse en que va a frenarse el proceso de proliferación celular, de síntesis del ADN, del ARN y consecuentemente de proteínas. Una de las cosas que se sugieren que puedan también suceder es que hay una activación del P53 que justo ayuda a producir digamos, esa inactivación de ese proceso a través del cual pasan esas distintas fases a través del cual pasan las células para lograr la mitosis, que es el momento de su división. Entonces, es un arresto principalmente mediado por una gran biodisponibilidad de nucleótidos, dado que se interrumpe todo el proceso incluso de reciclaje. Entonces, esto a su vez va a traducirse en que va a bloquear a un factor importante que es el NF-kappa beta, lo que se traduce de nueva cuenta también a una disminución de la producción de citocinas proinflamatorias que son muy importantes, sobre todo en artritis reumatoide y en algunas espondiloartritis, como son el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1, que son precisamente por excelencia factores que a su vez activan a células encargadas de generar una respuesta inflamatoria potente, que en este caso, cuando se dejan, ahora sí que ir a sus anchas, terminan destruyendo las articulaciones. Por eso es tan importante hacer este bloqueo. Además, algo que también se ha visto es que puede interactuar sobre las tirosinasas en menor medida, teniendo también como una consecuencia la activación de algunas citocinas que más bien modulan la respuesta o que tienen un efecto de cierta inmunosupresión, como es el factor de crecimiento transformante beta, y que inclusive interfiere con las moléculas que permiten que se adhieran los linfocitos, o sea, que interactúen con el endotelio, lo cual explica por qué también protege contra el desarrollo de aterosclerosis acelerada en el contexto de artritis reumatoide y otras enfermedades inmunomediadas. Las indicaciones que están como tal descritas y, digamos, aprobadas de forma expresa y que si tú tienes algún seguro de gastos médicos mayores, no vas a tener ningún problema, son artritis reumatoide y artritis psoriásica. Pero off-label, cuando no han funcionado otras opciones o cuando es insuficiente o económicamente pues es difícil acceder a lo que está, digamos, como que tiene mayor evidencia o relevancia, pues también se puede utilizar. Por ejemplo, casos graves de artritis reumatoide que desarrollan síndrome de Felty o también enfermedad pulmonar intersticial, sobre todo en combinación con metotrexato, que por supuesto hay que tomar en cuenta que eso incrementa el riesgo de eventos adversos, pero cuando se usa de forma cuidadosa, te lo puedo decir yo también desde mi experiencia, no solamente desde mi conocimiento, es bastante bien tolerado y además muy efectivo en este contexto clínico, especialmente, por supuesto, hablando de pacientes que tienen todavía datos de actividad y no hay aún suficiente daño, o sea, cicatrización o fibrosis. También en el lupus se llega a utilizar, sobre todo en pacientes que tienen un predominio de actividad articular o en miopatías inflamatorias, porque estas todavía siguen pues un poco en la orfandad y se llegan o sea, todavía se emplean de manera artesanal diversas opciones terapéuticas, tal como es el caso, o bueno, fue el caso de lupus, que ya tiene fármacos que están expresamente
dirigidos o expresamente encaminados a tratarlo, pero pues desgraciadamente algunas otras indicaciones sustentadas por la evidencia clínica son la granulomatosis con poliangitis, antes conocida como enfermedad de Wegener, el Takayasu, sobre todo si no hubo tolerancia a metotrexato o azatioprina, o bien inclusive si no es suficiente con eso, si se considera una combinación y no hay acceso a biológicos. También en sarcoidosis, que afortunadamente es muy infrecuente, pero nuevamente si no hay suficiente respuesta al tratamiento de base. Y en enfermedad de Crohn, aunque la verdad es que ya es muy raro que se emplee, porque aquí ya tiene disponible muchas opciones. Y también en la espondilitis anquilosante, pero ojo, porque usualmente se emplea solo cuando hay actividad periférica y no cuando hay axial, aunque se puede llegar a intentar, pero la verdad es que ni siquiera combinada con metotrexato e incluso con sulfasalacina suele ser suficiente para una respuesta. ¿Cómo logra hacer todo esto la leflunomida? Bueno, ya te dije previamente que esta se absorbe muy bien por vía oral, no se altera con los alimentos, de hecho se recomienda que lo consumas con alimentos, no importa si son grasos o no, esto no va a modificar su absorción, la cual es prácticamente su totalidad de 82 al 95%, aunque esto sí depende mucho de cada organismo, qué tan rápido o qué tan elevada sea el pico que va a producir en cuánto tiempo, y puede ser de 1 a 24 horas de esta concentración plasmática suficiente para que justo empiece a tener sus efectos a nivel mitocondrial, como te comenté. También ya te platiqué que su metabolito más importante y que es rápidamente convertido a él es la A771726, también conocida como teriflunomida, sobre todo a través de su paso en el intestino y en el hígado en mayor medida. Y este a su vez es metabolizado por múltiples enzimas, incluyendo varias que se encuentran en los microsomas y en menor medida por las del citocromo P450. Algo importante que debes de saber es que debido a su vida media prolongada de 2 semanas de su metabolito, en pacientes en quienes no se está considerando terapia puente con algún otro fármaco como glucocorticoide, deben de saber que puede demorar hasta 2 meses de tratamiento para alcanzarse su efecto terapéutico si no se usan las dosis de impregnación, que son 3 dosis de 100 miligramos o sea, durante 3 días para poder alcanzar estos niveles plasmáticos aceptables y vaya en dosis terapéuticas. Ya se usan menos porque pues, suelen producir bastante toxicidad en un porcentaje nada despreciable, por lo menos un 40%. Entonces, se dejan únicamente cuando pues, vemos o nos adelantamos a que el paciente tiene mucha actividad y no estamos considerando otras opciones farmacológicas. Pero bueno, a grandes rasgos, esto es lo más importante que debes de tú conocer sobre el metabolismo de algo interesante es que la leflunomida presenta circulación enterohepática, que es responsable en cierta medida de justo esta vida media prolongada, y esto quiere decir que parte de esa leflunomida que se elimina a través del intestino o se vacía el intestino, vuelve a regresar con la absorción de las vías, bueno, de la bilis hacia el propio hígado y, bueno, vuelve a hacerse una recirculación, precisamente por este salvamento que se hace de algunas de estas sales biliares, y esto sobre todo a través de un proceso que se llama glucuronidación, que ese a su vez también contribuye a la eliminación a partir de la orina, que es más o menos el 43%, el 48% es por las heces. Algo importante es que las personas fumadoras se incrementa su metabolismo un 38%, o sea, eso sí puede tener una repercusión negativa en el sentido de que van a tener menor eficacia, una posibilidad de menor eficacia, y digo, de por sí no es una buena idea seguir fumando, sabiendo que además es uno de los factores que contribuye al artritis reumatoide. Entonces, bueno, esto explica el por qué la leflunomida puede tardar un tiempo considerable en terminar de eliminarse, y si alguien está buscando un embarazo es necesario tomar en cuenta que se requiere un lavado para terminar de deshacerse de toda la leflunomida, porque se ha descrito en algunos casos que incluso puede prolongarse
mucho más allá de 2 semanas su circulación y como es teratogénica, se debe de emplear ya sea colestiramina o bien carbón activado si es que se está buscando la concepción. ¿Qué efectos adversos se pueden presentar con leflunomida? Esto es muy importante que tú lo sepas. La gran mayoría suelen ser leves, por mucho, mucho, la gran mayoría son leves y suelen cambiar o vaya a disminuir en intensidad o incluso quitarse con el paso del tiempo conforme el cuerpo se va acostumbrando. Pero es importante que por supuesto los conozcas. Entonces, gastrointestinales, principalmente la diarrea, por su evidente mecanismo de cómo pues, todo lo que ya vimos, ¿no? Que es ahí donde se desdobla, donde se va a encontrar su principio activo, donde se va además a eliminar después de hacerse la conjugación con sales biliares, etcétera. Entonces, en este contexto, pues, también puede llevar a algunas personas que son un poquito más delicadas a vómito, anorexia, quiere decir que pues, no les da nada de apetito, o incluso inflamación de la mucosa, produciendo estomatitis o úlceras orales. Francamente, yo nunca he visto esto, pero bueno, está descrito, puede existir, y eso sobre todo sucede justo en quienes se les da la dosis de impregnación. Por eso es que ya prácticamente no se utiliza eso, y haciéndolo de esa manera es muy poco común que se presente. Dolor abdominal, vaya tipo cólico, y puede haber también alteración de las enzimas hepáticas, que si es algo muy discreto, no se necesita interrumpir porque usualmente también mejora gradualmente. Solamente si se eleva más de 2 veces el nivel normal, entonces sí se recomienda reconsiderar utilizar la leflunomida, bajar la dosis, hacer una interrupción breve, depende de qué tanto se haga la elevación y por supuesto hay que eso platicarlo con el médico tratante. A nivel cardiovascular puede producir un aumento de la presión arterial. Francamente yo no me ha tocado verla, pero bueno, pues está escrita. Hematológicamente puede hacer que baje la cuenta de leucocitos. Esto pues más o menos lo he llegado a ver en un 20%, el, incluso menos, 10-20%. A nivel de sistema nervioso, pues hay quien sí ha tenido dolor de cabeza, vértigo, no me ha tocado vértigo, y si me ha tocado, francamente, ahorita no lo recuerdo, y parestesias, lo que, bueno, hace difícil muchas veces saber si es efectivamente la leflunomida o es alguna otra condición, porque, bueno, de fondo, de por sí puede haber neuropatía, ¿no? Y en la piel puede haber todo tipo de reacciones alérgicas. A mí no me ha tocado ver hasta el momento alguna reacción alérgica, ni siquiera leve, pero bueno, o sea, es algo que reacciones adversas no comunes, es decir, que van a suceder en menor a 1 de cada 100 a no más de 1 de cada 1000. Y bueno, esto hematológico puede suceder la anemia o trombocitopenia, quiere decir que bajen las plaquetas y que usualmente no tiene mayor trascendencia, pero bueno, hay que pensarlo y por supuesto que siempre se deben descartar otras posibilidades, porque bueno, de por sí las enfermedades inflamatorias crónicas pueden per se producir anemia. Evidentemente aquí pues el paciente no tenía una anemia antes del inicio de la leflunomida, pero si hay una anemia que empeora o más bien aparece de nuevo, pues definitivamente hay que considerarlo. En el sistema nervioso puede producir alteraciones del gusto o incluso ansiedad. Esto yo lo he llegado a ver solamente en una paciente. Y en la piel, no común, urticaria, o sea, que salgan ronchas, que te dan mucha comezón. Y bueno, en ese caso, eh, pues usualmente sí va a ser necesario suspenderlo porque esto puede ser un signo de que el proceso alérgico se haga más intenso. Cosas que suceden en realidad muy rara vez es, bueno, rara vez, hepatitis, inflamación del hígado. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, por supuesto, una elevación, como te dije, de las enzimas hepáticas más allá de 2 veces lo normal, pues hay que reconsiderar irnos a otras opciones o también, bueno, claro, siempre descartar cosas que puedan ser habituales. La ictericia, que no es otra cosa que ponerse amarillitos, ¿no? Por la colestasis, ¿no? O por la inflamación de las vías biliares, que, bueno, por sí sola puede inflamar y puede llevar a colestasis. Hematológicamente puede hacer una leucopenia importante con eosinofilia o incluso pancitopenia, que quiere decir que todos los glóbulos blancos disminuyen y en estas condiciones definitivamente sí, la leflunomida ya no es una opción para quien lo llega a presentar y aunque muy rara vez, pero bueno, se pueden presentar infecciones severas, sobre todo en quienes precisamente hacen leucopenia pero muy rara vez se ha descrito neuropatía periférica. Personalmente nunca he sabido de
Pero no porque yo no haya sabido de alguien, no significa que no existe, entonces, bueno, hay que tomarlo en cuenta. Que ¿Cómo vas a saber si te puede estar dando neuropatía periférica? Bueno, si tú empiezas a sentir hormigueos o calambritos o entumecimiento o incluso debilidad, ¿no? Aunque por supuesto siempre hay que descartar otras condiciones porque de por sí las enfermedades autoinmunes pueden dar neuropatía. Eso lo hace complicado. O sea, es muy poco probable que sea la leflunomida, pero bueno, hay que tomarlo en cuenta. Y pues rara vez, afortunadamente, muy rara vez, produce síndromes muy graves de tipo alérgico en la piel. Bueno, como conclusiones, ¿qué es lo que vamos a terminar de puntualizar sobre la leflunomida? Pues que se trata de un fármaco modificador de la enfermedad, o sea, eso es lo que significa FARME, y está dentro del grupo de muchos otros que ya iremos avanzando gradualmente en futuros videos, y principalmente actúa bloqueando la síntesis de novo de las pirimidinas. Aquí ojo porque si llega a haber un salvamento suficiente en algunas personas, que eso también depende de la genética, o sea, pueden por ahí reciclarse el uracilo, puede hacer que en ellas incluso sea inefectiva la leflunomida, que de hecho es poco común, pero bueno, esto puede suceder. Tiene múltiples indicaciones, como ya vimos, las que están como tal, digamos, aprobadas de forma que puedan utilizarse ampliamente son artritis reumatoide y artritis psoriásica que están con actividad. Rara vez produce complicaciones graves y suele suceder en contextos de susceptibilidad genética que hoy en día ya contamos con herramientas para poderlo dilucidar, pero siguen siendo desgraciadamente muy caras. Entonces, algo que no hay que olvidar también es la falta de vigilancia. Pues no faltan los pacientes que pues, empiezan a sentirse bien y dejan de ir al médico y siguen haciendo cosas ahí medias extrañas. Entonces es muy importante que si tú vas a estar tomando este tipo de fármacos, pues no te pierdas completamente pues, ahora sí que de tu consulta, mínimo cada 6 meses, mínimo, ¿no? Aunque claro, dependerá de distintas particularidades. Es teratogénico, hay que recordarlo, entonces no se debe usar para nada por ningún motivo durante el embarazo. Y si hay necesidad de embarazo o se está buscando el embarazo, entonces recordemos que se debe hacer de preferencia un lavado, a menos que, claro, haya suficiente tiempo para esperar a que pues vaya, toda la leflunomida termine de deshacerse, ¿no? O termine de desecharse del cuerpo. No se recomienda la lactancia. Y bueno, con esto damos fin a este nuevo tema que en continuidad con el anterior es justo hablar los aspectos más sobresalientes sobre fármacos modificadores de la enfermedad o terapias que se emplean en reumatología. Espero que haya sido de tu gusto, de tu interés. Por favor, me gustaría leer tus comentarios, sé que si se comprendió, si estuvo claro, y no olvides, por supuesto, compartirlo con personas a quienes consideras que puede serles de utilidad. Te deseo un excelente inicio de año, pues ahora que estamos justo comenzando este año 2025, lo mejor para ti, para tu familia. Y bueno, si aún no te has suscrito, no lo olvides, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos. Cuídate mucho, nos vemos en la próxima.